que toda vez que ya se encuentran presentes y listo tanto nuestro invitado de esta tarde en esta parte de la jornada como el moderador, demos paso a iniciar a efecto de poder aprovechar al máximo el tiempo de los presentes y poder en su momento tener un apartado de preguntas y respuestas. Así que me es un orgullo el ceder el uso de la voz al estudiante con el que precisamente inició este proyecto. Quiero compartirles y hacer honor a su dedicación que esta jornada de Derecho Digital nace en principio ante un planteamiento de quien fungirá como moderador. Así que, Alfredo Delgadillo, a nombre de la Unidad Académica de Derecho, mi agradecimiento, mi reconocimiento, y te dejo el uso de la voz para que continuemos. Directora, primeramente agradecerle por sus amables palabras y por en todo momento apoyar con la realización de esta actividad. Y bien, también quisiera saludar a todas las personas que nos han acompañado a lo largo de esta jornada académica que ha sido intensa, y también agradecer a los ponentes que con su brillante participación nos han apoyado. Es también importante que mande un saludo a Cancún, al Estado de México, a Colima, que nos han mandado saludos y preguntas, y hasta Colombia, que nos han acompañado a lo largo del día en esta transmisión. Recordamos que estamos en vivo tanto en la página de la Academia Mexicana de Derecho Informático y de la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Nayarit. Y bien, es importante que externe de forma muy extensa y amplia este agradecimiento principalmente a la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Nayarit, a la Universidad de Colima, a la Academia Mexicana de Derecho Informático, porque en todo momento han estado atentos a realizar esta actividad para que se desenvuelva de la mejor forma posible. Un amplio agradecimiento de todo corazón. También es importante que les diga quién es este profesor. Es un profesor que yo conocí en Colombia y brillante en todo momento, muy destacado. Y quiero agradecerle porque en cuanto lo invité a que nos acompañara, de inmediato aceptó, dijo, siempre que sea para apoyar en lo académico, estaré con ustedes. Entonces quiero agradecerte, Jorge Díaz Gil, por estar el día de hoy con nosotros, y a continuación procedo a leer tu currículum. Él nos hablará el día de hoy de la conferencia Estabilidad Institucional, Constitucionalidad de las Tecnologías Emergentes. El profesor Jorge Díaz Gil es licenciado en Derecho, egresado de la Universidad de Pamplona. Es magíster en Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia. Es docente, investigador y director del semillero de investigación JUPRO del Programa de Derecho de la Universidad de Pamplona. Es litigante y asesor jurídico. Asimismo, es miembro del capítulo Pamplona del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Ahora bien, mi estimado Jorge, te explico la dinámica. Vamos a darte el micrófono entre 35 y 40 minutos para que nos expongas tu tema, y asimismo dejaremos de 10 a 15 minutos para que los asistentes nos compartan sus preguntas y tú puedas responderlas con la disponibilidad que siempre has tenido. Asimismo, yo estaré aquí en el chat seleccionando las preguntas para que tú nos puedas ayudar con eso. Te mando un saludo, Jorge. La audiencia es tuya. Gracias nuevamente, Alfredo, a todas las instituciones organizadoras de este especial evento, a la doctora Rocío Victoria, decía hace un momento, por extender la invitación. Y pues, claro, efectivamente, gracias por estar acá. Gracias a Dios porque en medio de las circunstancias que nos rodean podemos estar y reunirnos acá. Pues bien, con la venia de ustedes, creo que las realidades que nos rodean no pueden pasarse por alto, así que quisiera que dedicáramos un par de segundos a honrar la memoria de Diana Raigosa y de tantos otros líderes sociales y defensores de derechos humanos que han sufrido por las desigualdades sociales, así que pues honrarles su memoria. La conferencia que se ha construido para el día de hoy lleva por título Estabilidad Institucional,
constitucionalidad de las medidas de las tecnologías emergentes. Y quiero empezar con una analogía bastante práctica para que nos centremos en la discusión que estamos enfrentando. Esta serie de circunstancias que hemos llamado en derecho estados de excepción, estados de emergencia, estados de crisis, pueden asimilarse a un temblor, a un cataclismo, a un remesón violento donde nadie estaba preparado para recibirlo. Y las respuestas que se dan frente a este temblor pueden ser de diferentes naturalezas. Está la persona, las gentes, la percepción de aquí no pasa nada, ¿cierto? Y nos quedamos quietos. Pero también están las personas que salen corriendo y se tropezan y caen escaleras abajo, y los que saltan por la ventana. Adicional a todo este escenario caótico, podemos encontrar que se hacen visibles y notorias las brechas de la estructura. Y con esa analogía quiero empezar esta intervención para mostrar cuál es la intención que pretendo desarrollar. Esta conferencia, trataré de ser muy juicioso con el tiempo asignado, tendrá 3 momentos. En el primer momento hablaremos del diseño institucional. ¿Qué es lo que se ha visto? ¿Qué es lo que se ha mostrado ante este remesón, ante esta situación caótica? ¿Qué es lo que el Estado nos ha demostrado? En segundo momento, hablaremos sobre algunas temáticas transversales que enlazan al Estado con las nuevas tecnologías. Y por último, cerraremos con algunas percepciones de principios constitucionales y estas tecnologías emergentes. Así que trataré de ser bastante práctico y ágil para, pues, favorecer la participación y la eficacia del tiempo. En el primer momento, en este primer capítulo, hablando del diseño institucional del Estado, debemos empezar por la separación clásica y tradicional de sus propias instituciones. ¿Qué ha pasado con la rama ejecutiva, con la rama legislativa y con la rama judicial en estos estados de excepción? ¿Qué hemos visto y qué relación ha tenido la estructura del Estado con las nuevas tecnologías? Empezaremos, claro, por decir que la rama ejecutiva es la que ha acumulado mayores facultades en virtud de sus propias desarrollos institucionales. La rama ejecutiva, el presidente, tiene facultades excepcionales de generar una producción normativa que, por ejemplo, en nuestro caso, en las semanas que lleva esta situación caótica, esta pandemia, se han producido más de 74 decretos legislativos. 74 decretos en menos de 70 días. Quiere decir que por lo menos se ha producido un decreto diario. Una producción, digamos, bastante notoria de las facultades presidenciales. Además de esto, sin contar todo lo que se ha producido a nivel territorial. Cada uno de los departamentos, aquí ustedes sabrán, en Colombia no somos un estado federal, somos un estado unitario. Cada uno de los departamentos, sin embargo, tiene ciertas facultades administrativas y cada departamento ha adaptado sus propias medidas. Y los alcaldes de cada municipio, de igual forma, han producido actos administrativos regulando y adaptando esta situación de pandemia. Por lo tanto, el Ejecutivo ha tenido una amplia producción normativa en virtud de la acumulación de sus facultades. Esto nos lleva a entender que el control, y este elemento del control y el control democrático de manera específica, será algo bien importante que recogeremos en la discusión mucho más adelante. Pero este control debe potenciarse. Es un control que debe incluir elementos de control jurídico, elementos de control político y efectivamente elementos de control social. Una de las circunstancias que discutíamos en un salón de clases esta semana era que es bastante paradójico que eso que hemos llamado estados de emergencia, estados de alarma, ha motivado a los grupos sociales a permanecer en un estado absoluto de inactividad. Hemos estado casi que en un jaque institucional donde no puedes moverte, no puedes salir de la casa, no puedes ir.
no tienes opciones, hay que mantenerse resguardado. Se ha generado esa falsa imagen de la inactividad social. Para poder superar el estado de emergencia, tendremos que ser inactivos socialmente. Ya veremos que eso no es del todo cierto y que tendrá que verse de otras formas. Eso en cuanto al Ejecutivo. En cuanto al Legislativo, hemos visto que los congresos y los congresos latinoamericanos han tenido bastante dificultades en cuanto al tema de sesionar virtualmente. Y es que es bastante complejo porque por lo menos aquí en Colombia pasaron 5 semanas en las que el Congreso se puso de acuerdo para ver si podía o no sesionar de manera virtual. ¿Por qué? Porque no existía la previsión del uso de las nuevas tecnologías. El reglamento del Congreso colombiano, la Ley Quinta del 92, establece parámetros muy estrictos para el desarrollo de la actividad legislativa y eso ha impedido un tránsito ágil al proceso de sesiones virtuales. Sin embargo, este proceso de sesiones virtuales implica esencialmente un principio de transparencia en el ejercicio de la función pública, porque debe abrirse claramente la deliberación pública. Y aquí pasa algo bien interesante. Por lo menos conozco de mi buen amigo Alfredo, que me ha hecho la invitación acá. Alfredo es una persona bastante cercana y apasionada al fútbol. Y muchas de nuestro auditorio también se identifica con esa pasión al fútbol. Y mi pregunta es, ¿cuántas veces ustedes se han puesto eufóricos a gritarle a una pantalla de fútbol en medio del desarrollo de un partido? Queremos manifestar nuestra intención, pero se hace difícil el diálogo y la deliberación. Y es que en materia de deliberación pública y democrática pasa exactamente lo mismo. Aquí en Colombia existe un canal institucional, un canal de televisión pública que puedes acceder en cualquier municipio, en cualquier parte del país, que es el canal del Congreso. Pero existe la misma dificultad. ¿Cómo te vas a comunicar con ese senador, con ese congresista, si está al otro lado de la pantalla? Ahí es donde entra el elemento de deliberación pública y el uso de transparencia de las plataformas. Ahora hemos podido ver que con esta sesión virtual uno puede acceder de manera más fácil y ni siquiera a través de las plataformas institucionales, a través de herramientas como el Twitter, a través de herramientas como el Facebook, uno puede escribir, comentar, generar una conexión de deliberación directa con su representante. Una pequeña ganancia de estas sesiones virtuales. Sin embargo, también hablándose del legislativo, hay un elemento a considerar y es ¿qué tanta representatividad genera? Uno de los problemas que ha encontrado la deliberación legislativa en América Latina, en estos estados de excepción, es la falsa idea de que el Congreso ya tiene un papel casi que innecesario, irrelevante en las realidades. La pregunta es, bueno, ¿y qué está haciendo el Congreso? Y nosotros podríamos traducirlo también en otros términos. No sé cuántos afortunados de nuestra audiencia aquí en el grupo de Zoom y en la transmisión en Facebook en México ganen más de 2 millones de pesos mexicanos netos al año, que es el promedio que gana un congresista en el país, que vienen a ser más o menos 300 millones de pesos colombianos. Es una cifra bastante considerable y la pregunta es, ¿realmente hay representatividad? ¿Hay una conexión entre las realidades que usted como ciudadano vive y su representante allá en el Congreso y en los niveles centrales del Estado refleja? Se ha perdido, a pesar de que se han aumentado las conexiones y las posibilidades de deliberación, se ha perdido en cierto nivel la representatividad de estos elementos parlamentarios. Una experiencia internacional en Europa y esencialmente en Inglaterra nos ha llevado a considerar que es importante generar estrategias como leyes de transparencia, pero leyes de transparencia efectivas, leyes de transparencia que permitan acceder
a la información de las gestiones, de las cuentas y de la información que reposa en las instituciones públicas. Y esto lo digo a razón de qué. En Colombia contamos con una ley de transparencia, pero lamentablemente esta ley de transparencia es muy rogada. Es muy rogada en el sentido de que si usted quiere, en esencia, acceder a una información de una institución pública, tiene que pedírsela a la institución pública. Y esta institución se tomará un tiempo, que pueden ser 10, 15 o 30 días, para enviarle la información que usted requiere. Esto es complejo. ¿Realmente qué tan transparente es esto? ¿En qué sentido lo digo? Esta información, estas leyes de transparencia que se han dado en otros contextos, deben considerar que la información debe ser inmediata, que la información debe ser preliminar, es decir, debe estar disponible para antes de que el usuario la requiera. También debe ser clara y entendible. Y digamos que el escenario es el siguiente. ¿Qué pasa en una gran ciudad, cierto? ¿Qué pasa en un contexto? Si yo estoy en Nayarit o en Colima o en Villahermosa o en Ciudad de México, estoy gravemente enfermo y tengo que ir a un hospital público. Yo debería tener el derecho de acceder a la información, de buscar qué estadísticas tiene cada hospital, cuántos decesos, qué calificación tiene, y no pedir la información y que me la entreguen en 30 días. Estas leyes de transparencia deben verse con esos criterios. Y lo repito porque son bastante importantes para este acceso a la información. Y el derecho digital tendrá un papel preponderante en ello. La información debe ser inmediata. La información debe ser preliminar, es decir, debe estar disponible para antes de que el usuario la solicite, y debe ser clara y entendible. De nada resulta que la información resulte en otros términos tecnicistas o específicos que el usuario promedio no podría entender. Eso respecto al legislativo. Hay varias ganancias, hay varias pérdidas y algunas consideraciones como el uso de las leyes de transparencia con estos criterios. ¿Qué ha pasado con la estructura de la rama judicial? ¿Qué ha pasado en tercer momento con la administración de justicia? Ha sido algo bien interesante. En Colombia suspendimos términos de los procesos. Esto significa que todos los procesos judiciales que se han desarrollado quedan congelados, están suspendidos, salvo algunas excepciones. Y estas algunas excepciones, digamos que son, claro, entendibles en materia penal. Sin embargo, se han empezado a desarrollar audiencias virtuales. Y aquí, otra vez, tocando el derecho digital, nos hemos visto enfrentados con algunos retos de estas audiencias virtuales en este nuevo escenario. ¿Qué ha pasado? Ustedes conocen que para el desarrollo de cada audiencia hay unas formalidades y unos protocolos necesarios para cumplir. Debe llegarse a tiempo, debe contarse con copias del expediente, debe cumplirse una serie de parámetros. Aquí en nuestro sistema judicial colombiano aún se utiliza que cuando el juez ingresa al aula de sesiones, cuando el juez ingresa a la sala de audiencias, todos nos colocamos de pie para recibir al honorable juez y luego tomamos asiento. La pregunta es, ¿esta serie de formalidades y protocolos se mantienen con la digitalidad? Cuando iniciamos una audiencia virtual nos colocamos todos de pie. Empezamos a ser un poco más flexibles con los asuntos de formalidades y protocolos. Pero también pasan algunas circunstancias novedosas, por ejemplo, frente al manejo de los expedientes. El expediente está en el archivo del juzgado. Cada abogado litigante, cada apoderado debe tener copia del expediente. Pero ¿qué pasa con esos expedientes que son de 3.000 y 4.000 folios, que llenan 5 o 6 carpetas con elementos documentales? Ha empezado a repensarse la necesidad de manejar unos expedientes virtuales y expedientes que sean ágiles, que yo pueda presentar mi demanda vía correo electrónico
y que el juzgado, cuando la admita, le corra traslado directamente con los anexos a la contraparte. Y cuando la contraparte ejecute su contestación, también me llegue con notificación al correo electrónico. Hay una necesidad de repensar el manejo de estos expedientes. Una cosa bien importante y es la puntualidad en el desarrollo de las audiencias. Nosotros estamos acostumbrados a desarrollar las audiencias muy a tiempo, muy correctamente, y en alguna ocasión en una audiencia con mi poderdante, mi representada y los testigos, llegamos 5 minutos antes a la audiencia, nos instalamos, la secretaria empezó a darnos las instrucciones y a las 10 en punto de la mañana ingresó la jueza al salón. Cuando la juez ingresa al salón, dice lo siguiente: bien, cordial saludo, instalada la audiencia de tal proceso. Como no se cuenta con la presencia de la contraparte, empezaré a dictar las responsabilidades correspondientes, las multas y sanciones a las que hay lugar. Y eran las 10:01 de la mañana. Y uno puede decir, esto funciona perfectamente en la presencialidad, pero ¿qué pasa? Como nos pasó hace un momento, cuando al abogado se le cae la señal. ¿Qué pasa cuando se va la luz, cuando no hay red, cuando hay que pensar esto? Y mi invitación, que retomaré en las conclusiones, es que hay que repensar el uso del derecho digital, no solo desde la capital, no solo desde el aula de clase, sino en las grandes territorialidades del Estado, allá donde todavía es difícil acceder a los servicios de Internet, allá donde todavía hay dificultades técnicas, y eso ya lo vamos a ver a detalle un poco más adelante. Pues bien, ¿qué pasa, por ejemplo, en sede judicial con el principio de publicidad? Por naturaleza, los procesos deben ser públicos, salvo las excepciones de ley. ¿Qué pasa si yo, como profesor de la universidad, le digo a mis estudiantes, compañeros, mañana hay una audiencia, 4 de la tarde, les mando el enlace y nos vemos en la sala de audiencias virtual? ¿El juez debe o no debe admitir a estos estudiantes? Bajo el principio de publicidad debería mantenerse el ingreso de las personas, salvo ciertas excepciones con algunas pautas, ¿cierto? Si activas el micrófono siendo parte de la audiencia y no parte, digamos que parte de los asistentes, pero no partícipe de la audiencia, pues se sacará de la sesión. Tendrán que tener su cámara desactivada, todo el asunto. Otra circunstancia a considerar es la autenticidad. Autenticidad de dos elementos, y con esto digamos que vamos cerrando el elemento judicial. ¿Cómo se identifica usted ante el juez? Con sus documentos, ¿cierto? Tarjeta profesional, cédula de ciudadanía. Aquí también habrá que hacerlo. Pero ¿qué pasa? Nuevamente, pensando en esos territorios dispersos del Estado, ¿qué pasa cuando tenemos un testigo de un proceso, de una posesión, de un predio rural, donde el testigo está allá en la montaña y no tiene acceso a Internet? ¿Qué pasa con ese testigo que solo recibe llamadas telefónicas? ¿Cómo podemos dar autenticidad? O en desarrollo de una audiencia penal, por ejemplo, donde usted quiera decirle, su señoría, es que yo aquí tengo el documento que soporta eso y no pude anexarlo al expediente. Muestra el documento en cámara, claro, su señoría. Aquí usted puede percibir el escrito de. ¿Cómo vamos a generar esa clase de autenticidades en el marco del derecho digital? Hay que considerar, para dar respuesta a esto, las garantías propias. Y es que deben mantenerse, sin lugar a dudas, garantías tanto convencionales, constitucionales y procesales. ¿Qué significa esto? Puede que las formalidades y las rigurosidades de los protocolos se disminuyan, pero las exigencias procesales deben mantenerse. ¿En qué sentido? Hombre, estamos hablando del debido proceso, y es que el debido proceso es inviolable y hay que mantenerlo, digamos, a plenitud. Por ejemplo, estamos hablando del traslado. Si yo tengo un documento y voy a introducirlo en audiencia,
pues hombre, de alguna manera tendré que escanearlo, mandarlo al secretario del juzgado, que el secretario del juzgado lo envía a la contraparte y se corra traslado del documento. Hay que mantener esos principios básicos y claramente la contradicción. Si es preciso que se haga un examen, una valoración de ese elemento, pues el juez tendrá que suspender o pausar por un momento, suspender precisamente la audiencia para que esa contradicción pueda hacerse efectiva. Ahora, este escenario judicial ante esta nueva realidad tecnológica nos ha llevado ante dos posibilidades que quiero resaltar. La primera posibilidad es que se ha visto el incremento del fortalecimiento de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Las personas y los usuarios del sistema judicial se han visto casi que empujados, remitidos a conciliar, a llegar a acuerdos prejudiciales, extrajudiciales, con el fin de no involucrarse en procesos judiciales. Esa ha sido una posibilidad muy interesante que ha traído esta circunstancia. Y por otra, quiero mencionarles, por ejemplo, algo que manejamos acá en materia civil, en el Código General del Proceso, que es la sentencia anticipada. ¿En qué consiste eso? Y es una de las excepciones para la suspensión de términos, es decir, se continúa con estos procesos. El Código General del Proceso prevé que en ciertas estancias del proceso, cuando ya no hay pruebas por practicar, cuando no hay alegatos, cuando no hay recursos, cuando, por ejemplo, la contraparte no contesta la demanda y se dan por ciertos todos aquellos hechos que pueden ser sujetos de confesión, en esta serie de circunstancias, cuando el juez tenga elementos materiales suficientes, puede dictar sentencia anticipada. Ha sido una herramienta bastante útil y efectiva para los jueces que puedan utilizar en medio de esta estructura o ante estos nuevos requerimientos tecnológicos. Ahora, ¿qué adecuaciones ha requerido toda esta situación de la pandemia? Primero, la implementación y fortalecimiento de sistemas. Por ejemplo, aquí en Colombia, los sistemas de justicia digital tienen por nombre, por ejemplo, Justicia 21, que es la que se utiliza en los juzgados, o Policom, que son medios de comunicación. Sin embargo, nos llega la pregunta, ¿será posible desarrollar audiencias por medio de plataformas Zoom? ¿Será posible desarrollar audiencias judiciales por medio de Microsoft Teams? ¿Será posible desarrollar una audiencia a través de videollamada de WhatsApp que ya admite más de 2 personas? Esta serie de preguntas tenemos que empezar a tenerlas y a considerarlas. ¿Y qué es lo que pasa? Considero que sí es posible. Claro que es posible, ya recuerdo, manteniendo las garantías propias del proceso, pero sobre todo garantizando que quede la constancia del desarrollo de la audiencia. Si vamos a desarrollar una audiencia aquí virtual por Zoom, pues activamos la opción de grabar y se mantendrá allí. Ahora, claro, queda muy difícil que el juez instale la audiencia, esté revisando el expediente, ponga a grabar, esté pendiente de los testigos. Se requerirá un acompañamiento tecnológico de la rama judicial para llevar esto a buen cauce. Y es que aquí en Colombia tenemos un ejemplo claro de eso. El sistema penal acusatorio recientemente, y bueno, digo recientemente, después del año 2004, empezó a implementar algunas reformas. Y esas reformas implicaban, por ejemplo, la grabación de las audiencias en todos los juzgados del país. Sin embargo, aquí vuelve a salir el punto que discutíamos hace un momento y es la diversidad de los contextos rurales. No hay que pensar la instrucción de justicia solo desde los organismos de cierre. No hay que pensar la instrucción de justicia únicamente desde la Corte Suprema, desde la Corte Constitucional. Hay que pensarnos la instrucción de justicia allá donde está el ciudadano, lejos, donde no hay internet, donde no hay servicio de electricidad, donde no hay garantía de servicio de acueducto. En esas instancias es donde hay que repensarnos la justicia digital. Y es que estrategias hay muchas, les comento. Por ejemplo, hay un juzgado aquí cerca del distrito judicial
que la semana pasada abrió su página en Facebook. Y el juzgado abrió su página en Facebook y allí en Facebook publica todos los días el estado electrónico. Y también lo replica en Twitter. Es una estrategia novedosa e interesante, pero que aún queda, digamos, un poco faltante. Hay que acudir, claro, a las páginas de Facebook, a las plataformas de Twitter, al correo electrónico, pero eventualmente, si no hay acceso a ninguno de estos, una llamada telefónica donde quede constancia. Doctora Janet, muy buenas tardes, le hablamos del juzgado tal. Acabó de salir un estado, por favor, indíqueme de qué manera se lo hago llegar. Y se graba esa llamada y queda para el contado del expediente. Esa serie de estrategias hay que repensarlas. Ahora, otra serie de estrategias, digamos que también pasó aquí cerca al distrito judicial, fue la siguiente. Se requería hacer una inspección judicial para identificar los linderos de un predio. La inspección judicial la hizo el juez desde el juzgado, los abogados desde su casa, y en el terreno solo estaba el propietario del terreno y un ingeniero. Y el propietario del terreno y el ingeniero hicieron el trámite de la audiencia de inspección judicial a través de un dron. Y el juez iba viendo en transmisión directa y todos los participantes de la audiencia iban viendo en transmisión directa y el juez les decía, necesito ver dónde empieza el predio, hasta dónde va, muéstreme, señáleme tal cosa. Ese río que pasa por ahí hace parte del terreno. Esa clase de estrategias pueden y deben incluirse en las nuevas realidades de la instrucción de justicia. Sin embargo, recalco, protegiendo sin lugar a dudas las garantías constitucionales, convencionales y procesales propias de cada institución. Sin embargo, esto hay que adecuarlo a una realidad social, hay que tener en cuenta unas realidades sociales, y es que, por ejemplo, en Colombia, y esto está censado por el DANE, que es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, solo hasta el año 2019, el 48% de la población tenía acceso a Internet. Ni siquiera la mitad del país, el 48% de la población. No hay cobertura plena en servicios eléctricos. El contexto rural reduce las posibilidades de conectividad. Colombia es un país ampliamente rural, muy rico en esa diversidad. Hay que considerar eso. Por lo tanto, ¿qué conclusiones podemos tener de este primer capítulo, que es el más extenso? Se los prometo, ya casi vamos a acabar. ¿Qué conclusiones podemos tener de este primer capítulo? Primero, la función pública debe pasar por un fortalecimiento claro de las instituciones democráticas. Fortalecimiento de las instituciones democráticas, por ejemplo, a través de leyes de transparencia y de participación, para acceder de manera clara, directa y accesible a la información en todos los niveles territoriales. No solo en el Congreso, no solo en la Corte, no solo del Ejecutivo y de los ministros, de todos los niveles territoriales. Ahora, eso implica un reto grande, y el reto grande es la generación de confianza digital. Si muchas veces el ciudadano no confía plenamente en el sistema de justicia, en el sistema legislativo, en el ejecutivo, muy complicado hacer que confíe digitalmente en las actividades de estas instituciones. Que uno pueda decirle, hombre, allá, Ramón, tú que estás en la casa, Ramón, toma tu teléfono, envía un correo electrónico y aquí desde el ministerio lo resolvemos. Esa confianza digital genera un reto importante y ya lo vamos a recapitular al final de la conferencia. Por último, debe considerarse los objetivos de desarrollo sostenible y esto, digamos, que ha sido reiterado en las jornadas. ¿En qué sentido? Los objetivos de desarrollo sostenible, la Agenda 2030 para todos los gobiernos, implican una serie de estrategias que están interrelacionadas. Es decir, no podemos dar preferencia a unas sobre otras. Deben desarrollarse relacionalmente todas estas estrategias. Y estas estrategias pasan, por ejemplo, por la paz y las instituciones sólidas. Por ejemplo, por la educación de calidad. Por ejemplo, por el fin de la pobreza, la reducción de las desigualdades, las energías no contaminantes. Es decir, el Estado
debe empezar a pensar sus estrategias de manera integral, para generar ¿qué? Un concepto que en el idioma castellano, en español no tenemos, y es lo que en el sistema anglosajón se llamaría accountability. Ese accountability es la posibilidad de que el ciudadano haga un acompañamiento y seguimiento a la gestión de las instituciones públicas y que lastimosamente en tiempos de pandemia se ha reducido a quedarnos quietos, a una inactividad. Estado de excepción, pilas, quédese quieto, no salga de la casa, no haga nada, cuidado con la tienda. Hay que generar ese concepto de accountability, de seguimiento a las actuaciones de las instituciones públicas. En un segundo momento, les decía, y este demora mucho menos que el anterior, segundo capítulo, ¿qué temáticas transversales hay entre el Estado y las nuevas tecnologías? Ustedes se han dado cuenta que esto del derecho digital pasa por diferentes temas. Quiero rescatar los más importantes. Tenía 9 para presentarles, pero solo se los enunciaré y desarrollaré las ideas principales. Primero, debe hacerse un reconocimiento de una nueva generación de derechos fundamentales. Países europeos como por ejemplo Estonia y algunos otros de la Unión Europea Estambul, por ejemplo, también han considerado el derecho fundamental del acceso a Internet, que genera retos grandísimos. Si no hemos podido garantizar el acceso al servicio eléctrico, nos va a quedar mucho más complicado garantizar el de Internet, pero hay que pensar en eso. En Colombia se ha pensado, ahorita, hace 2 semanas se radicó en el Congreso de la República el proyecto de ley número 300 del año 2020 respecto a los derechos digitales. Hay que empezar a pensar esos derechos digitales. Sin embargo, a mi juicio, creo que no es necesario explicitar el derecho, es decir, crear un nuevo artículo que diga derecho al acceso a Internet. En nuestra Constitución y a través de su propio desarrollo institucional, del diseño institucional, el artículo 94 de la Constitución colombiana es un artículo bien interesante porque plantea implícitamente una cláusula abierta de derechos. ¿Qué es esto? Que los derechos no son únicamente limitados, taxativos, los que se encuentran en el documento, sino que pueden protegerse otra serie de derechos que no estén en el cuerpo constitucional. Por allí puede haber una vía de garantía a estos derechos. Ahora, segundo elemento, ¿cómo se está haciendo el seguimiento? Y esto lo explicaba un poco el maestro que intervino antes de este servidor. Él nos decía, vea, hay que tener cuidado con en dónde se almacena la información, dónde se está transmitiendo, pero sobre todo quiero llevarlos a pensar a la restricción. ¿Cómo se pueden restringir los derechos en un estado de excepción, en un estado de emergencia? Derechos, por ejemplo, como el derecho a la información, a la privacidad o a la libertad de expresión. ¿Cómo manejar esas controversias entre los derechos? Les pongo 2 ejemplos puntuales. Seguimiento en espacios públicos. Hace una semana en algunas estaciones de Transmilenio es el servicio masivo de transporte de Bogotá, se colocaron cámaras térmicas para identificar a personas que tuvieran temperatura corporal alta. Y la decisión administrativa que se tomó es que si se identificaba, por ejemplo, estaba por allá Liliana tomando el Transmilenio y Liliana se identificaba en la cámara con más de 38 grados centígrados, automáticamente era trasladada hasta una ambulancia que la revisaba y si tenía síntomas o diagnósticos de COVID-19 era remitida directamente a un hospital. ¿Qué clase de autoridades pueden tomar estas decisiones y dónde quedan los derechos? Y segundo ejemplo de esta restricción, por ejemplo, todas las plataformas con las que interactuamos generan una serie de vínculos. ¿En qué sentido? Usted ingresa a Netflix y Netflix le dice, oye, esta película, Ana, esta película que vas a ver tiene 98% de relación con tus gustos.
Esta película, José, que vas a ver, tiene 35% de relación de coincidencia con tus gustos. Las redes de amigos de Facebook. Aquí en Colombia pasó algo bien interesante con una aplicación que sacó el gobierno que se llamaba Corona App y era para registrar sus datos. Y esa aplicación Corona App accedía, por ejemplo, al Bluetooth, al GPS, a su agenda telefónica, a sus contactos, a datos que usted le ingresaba. La pregunta es, ¿cómo se maneja esta serie de derechos que se entran en controversia? A mi juicio, ¿qué debe considerarse? Debe haber, primero debe intentarse toda clase de adecuación, de armonización. Es decir, no empezar pensando que para proteger este derecho voy a anular este otro. No, pensemos por la fórmula de adecuación y esencialmente armonización. ¿Cómo yo puedo proteger progresivamente los dos derechos? Ahora, si esto no es posible, efectivamente, debo hacer un estricto control de proporcionalidad. Un estricto control de proporcionalidad para prevenir el uso irregular de la información y prevenir, por ejemplo, antes podemos hablar de criterios de discriminación y México también conoce estos temas de manera directa, igual que Colombia. Criterios de discriminación como el género, la edad, el estrato, la pobreza. Ahora, con el ejemplo que les di del Transmilenio, podríamos empezar a hablar de un criterio de discriminación por condiciones fisiológicas. Si usted tiene más de 38 grados centígrados de fiebre, debe ser excluido del sistema y trasladado directamente a un hospital. Aquí debe haber un estricto control de proporcionalidad para que estas restricciones no sean contrarias a derecho, no pueden ser abiertamente contrarias a derecho. Ahora, ¿qué ejemplo nos ha dado la realidad internacional frente a la protección de estructuras, que es algo que preocupa? Si hay tanta información digital, ¿cómo se protege esa información? Los invito, por ejemplo, a ver las regulaciones que ha tomado la OTAN frente a la ciberguerra y que considera la conectividad ya no únicamente a través de carreteras y de vías de comunicación, sino a través de vías digitales. Les menciono otros 3 temas de estas temáticas transversales entre Estado y nuevas tecnologías para que ustedes hagan, digamos, una reflexión interna ahí en casa. Por ejemplo, 1, en materia económica, ¿cómo nos ha afectado la hiperconectividad? Estamos trabajando 10 horas al día frente al mismo dispositivo. Aquí la Corte ha tomado una medida bien interesante y es que a través de sentencia ha reconocido el derecho a la desconexión. Imagínense eso, ya no apelamos únicamente por el derecho a la conectividad, sino que ahora también tenemos el derecho a la desconexión. Que usted pueda separar este espacio, este entorno digital de su área privada, de su área personal y familiar. Otra pregunta. ¿Cómo se están haciendo las regulaciones de criptomonedas? Que tendrán que ver efectivamente con derecho económico internacional y con derecho de las inversiones. En materia educativa, ¿cómo se está garantizando la calidad del acceso a la educación de manera virtual? Donde hay estudiantes que tienen que escoger entre pagar la matrícula o pagar el mercado o pagar el arriendo. ¿Cómo se está haciendo, por ejemplo, en materia ambiental? Regulando la sostenibilidad de las energías renovables. ¿Cómo se están manejando estos temas que pasan directamente a través del derecho digital? Así las cosas. Y ya para concluir la intervención y cerrar todas las ideas. La estabilidad institucional y el derecho digital pasan por muchas preguntas. Sin embargo, hay que reconocer algo especial. Todo lo que tenga que ver con el desarrollo tecnológico es imprevisible. Hay que partir de la imprevisibilidad del desarrollo tecnológico. Todos los días, todos los meses, todos los años hay avances tecnológicos. Hace un tiempo uno podía pensar, hombre, ese teléfono nuevo que salió, ese dispositivo tan espectacular que salió, ¿para qué tiene 2 cámaras? Eso es innecesario. Y ahora ya vamos en teléfonos con 4 cámaras.
Solo para darles un ejemplo de la imprevisibilidad del desarrollo tecnológico. Todo esto avanza muy, muy rápido. Sin embargo, a pesar de que el desarrollo tecnológico sea de cierta naturaleza imprevisible, se construye a partir de datos. Ese gran universo del desarrollo tecnológico se construye a partir de pequeños ladrillos que son los datos. Y esos datos pasan por preguntas, por ejemplo, ¿qué información? ¿Cuánto tiempo dura esa información en la red? ¿Qué recursos accede? ¿Quién accede a esos recursos? ¿Qué finalidad tiene esa información? ¿Dónde se almacena y cómo se transmite? Son preguntas que nos llevan a entender el manejo de los datos en el marco del desarrollo tecnológico. Algunas conclusiones rápidas. Primero, ya decíamos, hay que reforzar la relación directa ciudadano con el Estado. Ese accountability, ese seguimiento, ese acompañamiento del ciudadano a las instituciones del Estado debe reforzarse en todos los niveles, generando confianzas digitales en la comunicación. El Estado tiene que ganarse la confianza de las personas. Segundo, deben fortalecerse las actuaciones en sede judicial. Por ejemplo, el habeas data, ese derecho fundamental para ingresar, modificar, suprimir información, debe fortalecerse. Cada vez más nuestros datos están relacionados en la red, debemos fortalecer los mecanismos judiciales que nos permitan proteger esos datos. Y si no, acceder efectivamente a las acciones de amparo, como las llaman allá en México, o acciones de tutela aquí en Colombia. Ahora, para proteger esos principios, hay que acudir necesariamente a los establecimientos internacionales. Por ejemplo, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión en Latinoamérica es un referente al cual acudir. La Corte Interamericana de Derechos Humanos. Les dejo allí la declaración de la Corte del 9 de abril. Revisen ese documento sobre la información de datos en tiempos de pandemia. 2. La Comisión Interamericana también sacó una resolución el 10 de abril. ¿Cómo deben portarse los estados? Considerando, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y, efectivamente, los derechos civiles y políticos. Todo esto está en juego a través de los datos. ¿Qué pasa, por ejemplo, a través del Reglamento Europeo del Manejo de Protección de Datos? Todas las páginas de Internet, todas las plataformas que tengan conexión, relación directa o indirecta con algún sistema en Europa deben cumplir y acogerse con el Reglamento Europeo de Protección de Datos. Por eso, ha pasado que cuando usted ingresa a una página en Internet, le sale, quiere acceder al acceso de las cookies, desea permitir a esta página acceder a la información. Hay que considerar todo eso, teniendo en cuenta que la restricción, ya lo dijimos, solo puede hacerse a los derechos acudiendo a una estricta proporcionalidad, necesidad y principio de legalidad de las medidas. Con eso podemos garantizar la continuidad del servicio y de los accesos básicos, entendiendo que son estos derechos los que ponen límite al ejercicio del Estado y que es el Estado el que debe proteger esencialmente los derechos de las minorías, más aún de los grupos especialmente protegidos. Acudiendo, por ejemplo, y por eso la conferencia se llamaba Principios, y ya en estos 3 minutos que me quedan concluyo, ¿qué principios debemos considerar? La responsabilidad de la información. Esta responsabilidad de la información es una responsabilidad transversal, es una responsabilidad que surge desde el usuario. Usted, allá, doctora Blanca, cuando entra y registra su correo electrónico y le dice, accede usted a los términos y usted le da OK, desde ahí empieza la responsabilidad de la información, que esa responsabilidad también pasa por los servidores, por las plataformas, por las relaciones que tiene esta página, pero hay que entender la responsabilidad de la información. La transparencia en el acceso a la información. Ya sabemos que la información no puede estar 30 días después de que usted la pida. La información debe estar para cuando usted requiera accederla.
y debe ser de fácil acceso y claro a las poblaciones. Debe ser gratuita, efectivamente, de calidad y debe prestarse de manera eficaz al ciudadano. Sin embargo, genera una cuestión y un gran interrogante. Todo esto que hemos discutido ha sido desde una perspectiva tradicional, institucional, occidental, para ustedes y yo. Queda una pregunta en el aire. ¿Qué pasa con las comunidades indígenas? ¿Qué pasa con los territorios protegidos del multiculturalismo, de las sociedades pluriétnicas? ¿Será que debemos empujarlas a este desarrollo tecnológico y que se asuman al mundo occidental? ¿O deben haber algunas otras pautas en relación para proteger estos derechos diferenciales de las comunidades minorías? Concluyo diciendo lo siguiente, apreciada audiencia y a todos ustedes que nos han acompañado en estas jornadas. Para que todo esto pase, se requieren 3 cosas esenciales. 1, voluntad política. Ustedes se han dado cuenta a lo largo de la charla que muchos de los retos, de las dificultades, deben pasar por un proceso legislativo. Requerimos una voluntad política que esté comprometida con la representatividad allá donde usted sienta que hace parte de las decisiones importantes de su país. Y lo invito a pensar en eso. Liliana, Juan, Mateo, Alfredo, ¿cuándo fue la última vez que usted sintió que hizo parte de una decisión importante, directa del Estado? Hay que mantener esos vínculos. 2, también habrá ocasiones donde estas adecuaciones pasen por unas reformas constitucionales. No solo serán adecuaciones legales, sino que tendremos que adaptar el texto de la Constitución. Esto dependerá propiamente del diseño de reforma que cada constitución tenga planteado. Y por último, recuerden, todo este proceso del derecho digital parte del principio del convencimiento, del consentimiento y de la voluntad del usuario. Si usted no accede, no manifiesta su voluntad, no está entregando sus datos. Y es que cuando usted accede, cuando genera un consentimiento, usted está cediendo su privacidad. Entienda, apreciado amigo, usuario, persona que nos ve allí a través de la transmisión, que usted es un generador de contenido. Y no solo de ese contenido de las cadenas de WhatsApp, de los mensajes en Facebook, de los TikToks, de los videos en Instagram. Usted es un generador de contenido político. Usted participa del debate. Usted debe ser consciente de qué papel está jugando en esto. ¿Para qué? Y digamos que concluyo ya con esto que me están haciendo insistencia en el tiempo. Consideren el eslogan del periódico The Washington Post. Si alguno de ustedes ha visto el eslogan del periódico The Washington Post, ha visto que el eslogan es Democracy dies in darkness. La democracia muere en la oscuridad. No hay democracia cuando no hay acceso a los datos. No hay democracia cuando no hay participación. Así, cuando volvamos a enfrentar otra situación de crisis, otra situación de emergencia, otra situación de estado de excepción, de estado de conmoción, espero que con toda esta serie de estrategias y con todo lo que hemos discutido, no solo se vean las brechas de desigualdad social, de desigualdad económica, sino que podamos evitar que en un tiempo también tengamos en nuestras sociedades lo que se puede denominar una brecha digital. Con eso termino mi intervención. Quedo muy agradecido por el espacio y quedo atento a la dinámica que siga a continuación. Muchas gracias. Maestro Jorge, muchísimas gracias por su participación. De todo corazón lo felicito y muchos asistentes y bastantes alumnos en privado me han pedido que lo felicite porque les ha gustado su conferencia. Y de igual forma, ahora paso a las preguntas. Aquí tenemos la primera de parte de Atsiri Díaz. Le pregunta, ¿considera que la estabilidad es una condición fundamental para que las sociedades avancen? De ser así, ¿qué propone para que en un país sea estable y la sociedad avance y no quede estancada? Ella es estudiante de la Facultad de Derecho de Colima. Ok, gracias. Alcibi, gracias por estar allí.
si estuviste pendiente de la disertación, creo que la estabilidad institucional es trascendental. Un Estado no puede acostumbrarse a andar a medias. Un Estado debe ser estable, y ya lo vimos tanto en el Ejecutivo, en el Legislativo y en el Judicial. ¿Qué elemento considero necesario? La participación. La participación del ciudadano, que claro, para que exista esa participación deben crearse canales, deben crearse estrategias. El legislativo tendrá que gestionar. En Europa hay algunos ejemplos bien interesantes de esto. Congresos, senados, parlamentos que tienen aplicaciones que te permiten acceder. Tú te registras, buscas al senador de preferencia y le dices, respetado senador, yo considero que usted debería votar no a esta propuesta. Y así todas las personas entran a participar del proceso legislativo. Esa es una herramienta. Pero dos, también la participación debe garantizarse en el acceso a la justicia. De nada nos sirve que cada vez pensemos en más avances tecnológicos, en avances prácticos, si esos avances prácticos quedan lejanos, son casi imposibles. Hace unos días pasó una noticia, y con esto termino de responder la pregunta. Hace unos días pasó una noticia aquí en Colombia donde unos niños de escasos recursos de una población rural tomaron algunos chécheres de la basura, algunos elementos allí, una cáscara, la pantalla vieja de un computador, hicieron allí unos dibujitos, unos papelitos, y salió en noticia donde decían, los niños que se inventaron su propio computador. No podemos hablar de condiciones de igualdad, no podemos hablar de un derecho digital cuando el acceso al Internet es casi que un imaginario en nuestras sociedades. Debemos participar y el Estado debe permitir y facilitar estos canales de participación para todos los niveles, así como decía la conclusión, para evitar que se marque más una brecha digital en nuestros entornos. Gracias. Maestro Jorge, tenemos todavía 5 minutos para contestar este comentario. Lo manda Laura Jauregui de la Universidad de Pamplona. Comenta, en Colombia, a pesar del número elevado de congresistas que tenemos, la representatividad no se ve reflejada, pues los temas que se aprueban en ese espacio siempre olvidan y perjudican a los municipios más alejados del país. Correcto, apreciada Laura, estoy totalmente de acuerdo. ¿Esto a qué debe llevarnos a pensar? Les decía al comienzo, deben empezar a potenciarse los controles. Ustedes recuerdan que uno de los elementos esenciales de un Estado constitucional son los controles, la división de poderes, lo que en teoría jurídica se ha llamado el check and balances, que se estén revisando las actuaciones de unas instituciones por otras. Eso es importante. Sin embargo, considero que dentro de la teoría contemporánea hay algo que se ha empezado a llamar el control social o el control consciente. ¿Qué significa esto? Hombre, si está allí Alba y Alba votó por un senador y ese senador resulta que no cumplió con las expectativas de Alba, pues lo que Alba puede hacer a través de su papel social conscientemente es no volver a votar por ese senador. Una de las opciones para que este control social pueda facilitar el seguimiento a través de muchas otras estrategias, por ejemplo, la rendición de cuentas. ¿Cuántas veces, que es otra de las experiencias internacionales, usted puede entrar a la aplicación de parlamentos, como por ejemplo el del Parlamento inglés, y ahí le dice, vea, el senador por el que usted votó o este senador que usted está buscando, porque el voto es secreto, este senador que usted está buscando ha hablado 47 minutos en las sesiones del último año. Este senador que usted está buscando ha presentado tantas propuestas de ley. Perdón, las opciones de comunicación son muchas, pero hay que ser inventivos, hay que ser prácticos y sobre todo no hay que quedarse en la teoría, hay que empezar a gestionar esta clase de propuestas para que se hagan realidad en nuestros diferentes contextos. Muchas gracias. Maestro Jorge,
Quisiéramos también haber tenido más tiempo para escucharle, pero este es el pretexto para posteriormente volvernos a reunir. De cabo, aquí en México aparentemente tenemos un mes más de aquí estar encerrados, así que esperemos poder contar con usted en otra reunión entre buenos amigos y apasionados del derecho. Y asimismo, quiero agradecer una vez más a nombre del comité organizador, especialmente a la Universidad Autónoma de Nayarit, a la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima y especialmente a la Academia Mexicana de Derecho Informático y también al presidente de esa prestigiosa academia, el doctor Joel Gómez Treviño, que nos acompaña. Queremos darle las gracias y felicitarle por su ponencia, también el auditorio muy contento con su participación y le haremos llegar su constancia de participación a su correo electrónico. Mañana ahí la tendrá en su correo para que lo revisen, firmada por los organizadores. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias a todos. Quisiera darle la palabra por si tiene algún último comentario. Todavía tenemos 4 minutos, si no terminamos y pasamos a la siguiente mesa. No, reiterar mi agradecimiento e invitarlos a todos a repensarnos sobre todo el derecho y el derecho digital fuera de los despachos cómodos, fuera de las grandes cortes de cierre, pensar esta clase de discusiones, esta clase de eventos académicos, cómo pueden facilitar la vida de la persona que vive en la ruralidad, cómo se puede facilitar la vida del usuario, del ciudadano de a pie, que es el que realmente accede y necesita y requiere más del Estado. ¿Cómo esto puede llegar a mejorar las condiciones de vida de las personas que nos rodean? Creo que esa es mi principal intervención e invitación final. Muchas gracias y seguimos atentos allá al evento, Alfredo. Muchas gracias, mi buen amigo, por sus reflexiones y por su conclusión. A continuación, pasaremos a la siguiente mesa, la cual modera la directora Rocío Victoria Flores Velázquez. Esta mesa se llama La transformación digital de la prestación de servicios jurídicos. En ella participan el doctor Oscar Javier Solorio Pérez y la doctora Ariana Sánchez Espinosa, ambos de la Universidad de Colima. Muchas gracias a todos. Vamos a hacer un pequeño ajuste también de tiempo, dando pauta para que nuestro ponente se conecte. Entonces, si les parece, tenemos 4 minutos de colchón para que pudieran aprovecharlo. Y agradezco y saludo enormemente al doctor Jorge Díaz Gil, que esperamos tenerlo en Tierra Nayarita en la primera oportunidad. Gracias y un abrazo a la distancia. Hasta allá, doctor. Y por favor, que venga. Claro que sí, muy agradecido con el espacio y bueno, esperando que todas estas situaciones pasen y bueno, ya si Dios quiere será solo cuestión de logística y con todo gusto, como se lo decía a mi amigo Alfredo, siempre dispuesto a lo que sea necesario para compartir esto poco que sabemos y esto mucho que puede necesitar nuestra sociedad. Así que muchas gracias y un abrazo allá a todos ustedes. Gracias a usted.